Hay noticias que pasan de largo porque la Argentina es voraz, es salvaje, es vertiginosa, no se detiene y un título un día nos escandaliza y al otro día seguimos como si nada. En esta sección vamos a intentar de alguna manera frenar un poco, analizar y debatir, poner las cosas en contexto y pensar para adelante, por supuesto. Está con nosotros quien se va a llevar adelante el asunto, que es Rosendo Grobo-Copatel. ¿Qué haces, Rosendo? ¿Cómo andas? Politólogo. Buenas a todos, un gusto estar acá de vuelta. ¿Todo bien? Buen día para todos los que están viendo. Sí, hoy traemos un anuncio que hizo el vocero presidencial y futuro legislador, suponemos, Manuel Adorni la semana pasada. No sé si lo vieron. Manuel Adorni dijo, anunció algo, no queda particularmente tan claro, algo vinculado al servicio militar voluntario, que si bien la mayoría debe recordar, yo no lo recuerdo porque nací en 1994, no me tocó pasar por esa experiencia, pero hasta 1994 existía el servicio militar obligatorio. Sí, o sea, el gobierno nacional, Estado Nacional, podía venir a buscarte para que hagas la famosa colimba. La colimba. Corre, limpia y barre. Exactamente. Yo no lo recuerdo, no tengo ese recuerdo, pero hay un caso muy famoso, el caso Carrasco, que desata, en un contexto de gran malestar con el ejército y con las Fuerzas Armadas, sobre todo postdictadura, desata la cuestión de que se tenía que terminar con el servicio militar. Y quería traer, o conversemos, o pensemos un poco este problema, o este, no sé, este desafío que trae Adorni de alguna manera, desde distintos lugares. Tenemos primero un juego, creo. El tape de Adorni. Ah, el tape de Adorni, perdón. Vamos a escuchar a Adorni, dale. Contarles que el Ministerio de Defensa, en conjunto con el de Capital Humano, implementará el servicio militar voluntario para jóvenes entre 18 y 28 años que deseen servir a la nación. De ahora en más funcionará un programa educativo y de capacitación para que todo soldado voluntario pueda completar su educación obligatoria. El servicio militar voluntario formará y certificará a los ciudadanos en oficios concretos como cocinas, talleres mecánicos o tareas de vigilancia que les ayudarán a seguir construyendo su futuro. Quien sirve al país debe tener también las herramientas para desenvolverse con dignidad cuando termine su servicio. Además, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante emergencias, se incrementaron las semanas de instrucción militar inicial y se amplió la formación en tareas de defensa, en emergencias y respuesta ante catástrofes como inundaciones o incendios. Bueno, muy bien. ¿Sabés qué? Me hiciste acordar, recién estaba el aviso de Adorni, no el anuncio de Adorni, pero me hiciste acordar, 1994, ahí a mí me apareció el archivo mental en la memoria, 1994, caso Carrasco, le pegan un baile, se decía, conscriptos de mayor rango y de mayor antigüedad. Me acuerdo que el apellido era Canevaro, del soldado que creo que fue condenado. Le pegan un baile al pibe y muere. Y ese es el caso que desata una gran crisis institucional, gobierno de Carlos Menem, y se determina que se acaban los famosos sorteos para hacer la colimba, como vos bien recordás. Pero ahora se puso re en discusión, inclusive en el peronismo, el otro día hasta Berni decía tiene que volver el servicio militar obligatorio, pero es verdad que esta noticia pasó de largo. Duró 15 minutos en la agenda. Bueno, el caso en el 94, yo estuve investigando un poco para la columna y le pregunté más a gente que viene en el momento. Dicen que fue como una cosa muy mediática, ¿no? Porque el ejército o las Fuerzas Armadas decía que él había sido un desertor, estuvo desaparecido un mes y después aparece dentro del regimiento. Trajimos una trivia para hacer. Le queremos preguntar a la gente si se anima a jugar en el chat y ustedes también si se animan a responder, porque ellos no saben qué país de estos 5 de la región gasta más en defensa y si alguien se anima a ordenarlos. Obviamente, no hagan trampa, no vayan a ChatGPT, no vayan a Google. Esto no vale googlear. Lo vamos a responder en un rato. Lo vamos a dejar ahí y cuando termine la columna, antes que me vaya, lo conversamos un poco más. Pero, servicio voluntario. Servicio voluntario. ¿Cuándo nace la ley que forma el servicio militar obligatorio? Es una ley que, si ustedes habrán ido por la autopista Richeri, bueno, la autopista Richeri era un militar que era el ministro de Defensa en su momento, era un general, y es uno de los grandes modernizadores del ejército argentino. O sea, cada vez que vayan por la autopista Richeri se van a acordar este dato, espero que se lo acuerden. Él, como gran modernizador, plantea la necesidad de que salgamos
del formato más miliciano que tenía el ejército argentino, que lo modernicemos. Bien. Copia a Italia, copia a Alemania, copia a otros ejércitos y plantea algunas cosas. Y el ejército tiene un rol muy importante en la construcción del Estado Nacional. Total. ¿No? Es una cosa que se estudia en la escuela, pero cuando Argentina se está formando, distintas instituciones ayudan a crear la nacionalidad argentina, la idea de país. ¿Lo fechás en qué siglo? Esto es 1901, 1902, la ley Riccieri, pero fines de 1800, o sea, fines del siglo XIX, Argentina es el segundo país del planeta Tierra que mayor flujo migratorio recibe. Mira, estoy pensando, no sé si es una barbaridad lo que voy a decir, pero creo que no. Estoy pensando en la conquista del desierto. Exacto. Una acción militar que de alguna manera primero expande fronteras y sin duda es una acción que algunos la ven como un genocidio, pero también es una acción sin duda modernizadora. Bueno, Roca es el preludio, Roca Claro. y los presidentes del final del siglo XIX es el preludio de la formación del Estado-Nación, ¿no? Claro. Es los tipos que empiezan a darle instituciones al Estado, que después sería Argentina. Riccieri llega casi al final de ese proceso. Pero Claro. se reentiende lo que planteás cuando decís es el segundo país del planeta en recibir inmigración. Es impresionante. Es, bueno, ordenemos esto. Exactamente. Pónganse el gorrito, que sean todos iguales y empiezan a ser argentinos, porque si no es un descontrol. ¿Y qué instituciones empezamos a tener desde 1860 al 1900? Son las instituciones públicas. La escuela pública, Claro. gratuita y obligatoria, Domingo Faustino Sarmiento, y el ejército, el servicio militar obligatorio. Claro. Cuentan, cuando vos lees textos de la época y el rol que tiene el ejército en Argentina en el momento, que se transforman en instituciones que crean una cierta identidad. Pensemos que muchos de los inmigrantes que venían a Argentina no hablaban el idioma. Sí. ¿Cómo hacemos para que esta gente hable el idioma? Que tienen que ir a la escuela, que vayan a la escuela. Y el ejército lo que hacía también de alguna manera era juntar personas de distintos lugares. Si vos seas misionero con un correntino, entonces te generaba un cierto afecto societático, como dicen en el derecho, te generaba un cierto afecto social a este país y un cierto cariño. Mi viejo cuando hizo la colimba lo primero que me decía es, yo le decía, ¿qué fue lo lindo? Lo lindo, cruzarme con provincias, estratos sociales y demás. ¿Qué fue lo feo? Los milicos eran insoportables. Así. Punto. Bueno, hay denuncias, casos de maltrato, hay de todo a lo largo de cualquier historia de una institución, pero es una institución que definitivamente es importante para el funcionamiento, el normal funcionamiento de un Estado. De hecho, cuando Perdón, es no solo importante, es constitutiva de la identidad de una institución como Estado. Es decir, el Estado es Estado en tanto Tiene el monopolio de la fuerza. detenta para sí el monopolio de la fuerza para la Exactamente. protección de la integridad territorial y la de sus ciudadanos. Por eso es muy Digamos, importante. es definitorio. Bueno, veníamos hablando de Ucrania justo Claro, antes, ¿no? sí, sí, sí. Si nosotros estuviésemos charlando de esto hace 10 años, sería medio ridículo pensar en cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, cuál es el rol del servicio militar. Y hoy no parece tan ridículo, ¿no? Estamos yendo hacia un mundo cada vez más complejo, estamos yendo hacia un mundo cada vez con mayor, digamos de alguna manera, acontecimientos bélicos, a pesar de ser Sudamérica la región o de las regiones más pacíficas del mundo, sobre todo en conflictos entre países, no necesariamente en conflictos internos. El ejército tiene algunas ciertas funciones, las Fuerzas Armadas, proteger las fronteras y los recursos, asistir en emergencias y catástrofes y formar en logística, ingeniería y comunicaciones. Te iba a preguntar ahí algo, justo la placa genial que aparece. Es desde su origen, la acción de las Fuerzas Armadas del Ejército se circunscribe a esto o algo más. Porque Argentina en el siglo XX no tiene asedios más. Bueno, tenemos el conflicto de la guerra de Paraguay, que es un conflicto muy importante y muy relevante para la época. En la historia argentina se estudia muy poco para lo importante que fue en ese momento y para lo que signó no solo el destino del país, sino las luchas internas y mucho del conflicto que se vivió. Paraguay es la triple alianza. Sí, la triple alianza. Excelente. Para Paraguay, ¿no? Ayer le recomendaba, no me acuerdo a quién de los chicos que fuera. A Mateo le recomendaba que fuera al Museo de Historia, al Museo Nacional de Historia, que hoy vamos a hablar vamos a hablar del sable corvo de San Martín hoy también. Ah, mira. Y que están las pinturas de Cándido López sobre la guerra de la Triple Alianza, que son fenomenales. Espectaculares. Bueno, sí, adelante. Conectando un poco los puntos, la necesidad de, entendiendo que es importante que el Estado tenga o que los países tengan Fuerzas Armadas, y conectando esta idea de Adorni, salí a preguntarle a algunos especialistas, algunos de los cuales son columnistas acá de Infobae, Andrés Servín Pont, no sé si tiene gusto haberlo escuchado alguna vez, e intentar un poco rastrear la historia de los últimos años del servicio militar y de las fuerzas. Hay quienes están muy enojados con el anuncio, muy enojados, y dicen, en Argentina hace mucho tiempo se renunció al planeamiento o a la planificación estratégica. Hace mucho tiempo se renunció en muchas de las instancias de la vida pública, particularmente en lo que tiene que ver con la defensa,
Entonces, aparece siempre que hay algún problema de otra índole, las Fuerzas Armadas como tirémosle algo para que hagan. Total. Que hagan algo, entonces que formen el servicio cívico, formemos en valores, que hagan algo ya que le estamos pagando sueldos. Ya. Y ese es un problema muy grande, porque es un problema de desfoco. Sí. Si ustedes recuerdan esta idea que nos enseñan de la idea de hipótesis de conflicto. La idea de hipótesis de conflicto es una idea del ejército de hace unos 40 años. Los ejércitos de hoy en día se preparan para tener tesis de movimiento de tropas. Es distinto, no es nos va a atacar Chile, o podemos ir a un conflicto bélico con Brasil, o es la Antártida, sino que es una complejización de eso. Es, tengo que tener la habilidad de movilizar tropas 200 kilómetros con una línea logística. Claro. Sí. Y ese cambio de habilidades, Argentina no lo hizo. Es una institución que en muchos casos sigue pensando de una manera muy vieja y aparte está desfinanciada, no solo como veíamos el Garrahan, veíamos otras instituciones, pero particularmente está desfinanciada para lo que está diseñada. A ver, si entiendo un poco lo que planteas, que me parece súper interesante, creo que alguna vez lo hemos hablado, por ahí no en este grado de profundidad, lo que hay es una necesidad de redefinir el diagnóstico, es decir, redefinir qué es una amenaza para el Estado. Exacto. Entre los países que vos nombrás, hay muchos que seguramente nos superan en inversión en defensa, que enfrentan amenazas para el Estado en la forma de guerrillas, grupos del narcotráfico, una amalgama de varias de esas cosas, digamos. Eso también es una amenaza a la integridad del Estado, pese a no tener la forma de otro Estado-nación u otro ejército convencional. Probablemente los conflictos vengan por ese lado, ¿no? Total. Bueno, una parte sí y una parte es una incógnita en el mundo que estamos, que yo pienso, no quiero ser alarmista o sonar como pensar que vamos a ir a la guerra, pero hace poco en las elecciones de Chile, un candidato a presidente, que es el candidato a presidente Kast, decía que tenía que avanzar sobre territorio argentino. Planteaba como una idea grande redefinir los límites fronterizos con Argentina. Hoy vivimos en un mundo muy inmaterial, ¿no? Parte de la modernidad tiene esta cosa como no entendemos cómo llega la leche a nuestra casa, cómo llegan los huevos. Y una cosa que no entendemos es que los ejércitos o las Fuerzas Armadas siguen teniendo un rol en el momento en donde todas las otras instancias se agotan. Nos parece algo muy distante, pero no lo es, porque pasa en Israel y Palestina, pasa en Ucrania, como veíamos anteriormente. Somos un país y vivimos en una región que no tiene situaciones de conflicto también, ¿no? No, históricamente no, pero no es impensado. Pero no es impensado. Y más allá de eso... Claro, no es impensado. Me parece que como la discusión sobre eso, el punto no es que somos unos delirantes, es que tenés una manta corta y tenés prioridades, ¿no? Totalmente. No, pero creo que va con lo que dice Rosendo, que la discusión en los medios termina siendo, en lugar de, bueno, pensemos en las Fuerzas Armadas, es... Bueno, suele pasar con hecho de inseguridad. Hay un montón de menores que no hacen nada y seguramente están saliendo de caño. Ahí va. Servicio militar. Decís, pero ¿bajo qué concepto? No sé, la respuesta central de esta política pública que en su momento anunció la ministra Bullrich en el gobierno de Macri y que ahora vuelve a anunciar Adorni, está vinculada a eso. Centralmente está vinculada a eso, ¿no? Esta idea de que en Argentina es un país donde hay muchos jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿Cómo hacemos para formarlos o para darle algún tipo de herramientas? Hay quienes adentro del mundo de la defensa les parece una idea delirante, es una idea ridícula. No es el ejército o el Ministerio de Defensa el lugar para tener educación cívica. O sea, podríamos pensar en cómo mejorar la escuela. Ni es un subsidio a la pobreza. Total. O sea, podríamos pensar cómo mejorar la escuela o otro tipo de instituciones públicas. Ahí en la placa tenemos, ¿no? 12% de los jóvenes que terminan el secundario no estudian ni trabajan. El Nini. Sí, el famoso Nini. Claro, pero se le suma, arriba de eso se le suma la complejidad de con qué títulos se están recibiendo. Me parece que muchas veces no se habla de calidad. Cuando se habla del número, muchas veces se ve una cifra. Sí. Mitad de los chicos que tienen 13, 14 años no entienden lo que leen. Justo estamos en una fecha donde Argentinos por la Educación justo había hace una acción grande. No sé si van a tener la posibilidad de amplificarla. Pero la calidad de esa gente plantea un desafío grande. ¿Cómo nos formamos para el futuro? En épocas de inteligencia artificial, en épocas donde el tejido industrial está cambiando, donde parece ser que la globalización por lo menos entra en cuestionamiento. El mundo va a seguir siendo tan global e integrado. ¿Qué es lo que va a pasar entre la guerra comercial Yo lo que no entre China y Estados Unidos? Te mato a vos también. Que es el servicio militar obligatorio en la región. Los maté a todos, perdón.
No, Antonio. existen países legalmente, puedo decir mal. Entiendo que legalmente existe en México, existe en Colombia, pero no se enforza. No se aplica. No se aplica, no hay cumplimiento. Okay. Perdón, porque no ha habido necesidad de reclutamiento y movilización. Tampoco había cientos de miles movilizados en Ucrania hasta que estalla un conflicto. En relación a lo de la educación cívica, es muy impresionante. Obviamente es un país con otro contexto. Pero, por ejemplo, en las escuelas, me tocó estar en una escuela ucraniana, donde además en un sótano se entrenaba en el uso de rifles de aire comprimido a chicos de 14 y 15. Me hablaban de una materia que se llama Defensa de Ucrania, en el marco de educación cívica. Pero en el marco de una situación... En un país que vive asediado que vive asediado desde hace mucho tiempo, pero la noción de que hay peligros que pueden atentar contra la constitución de lo que damos como dado, que es el Estado-Nación, es interesante, digamos, ver cómo en un lugar está y en otros lugares no. O sea, la idea de estas amenazas y el conocimiento de que existen estas amenazas, acá en la Argentina está muy, muy soslayado. Igual ¿no? me parece interesante, hay varios debates, ¿no? Porque no es uno solo. Uno es modernizar a las Fuerzas Armadas. Otro es la pertinencia o no de que exista un servicio militar voluntario, que de detectar vocaciones también me parece súper válido, ¿no? Sí, claro. En el marco de un plan, ¿no? De un plan para... Está bueno que decís, porque para mí, siguiendo esta línea, primero hay que pensar para qué queremos las Fuerzas Armadas. Sería el rediseño estratégico, que eso parece que Argentina pospone sistemáticamente y la única discusión con las fuerzas que hay es salarial. Porque probablemente tenga esa discusión tenga una cosa muy incómoda que ningún gobierno quiere hacer, que es un ajuste enorme del volumen, porque probablemente las Fuerzas Armadas hacia el futuro deberían tener menos cantidad y más calidad, o más profundidad. Es un gran punto, que es parte del rediseño. Es una cosa cuando comparás con la región, y ahora después en un ratito vamos a ir, no nos pongamos ansiosos, pero no pareciera ser que somos de los que más gasta. Es más, cuando nos comparás en el mundo, estamos más bien en los grupos de los países que menos gastan con porcentaje del PBI en defensa. Y siendo el octavo país más grande del mundo, con la presencia antártica, siendo país bicontinental y demás, por lo menos plantea una pregunta que nos hace pensar que seguramente vaya a tener que reconfigurarse, va a ajustar en cosas el Ministerio de Defensa y en otras va a tener que aumentar. Claro. ¿No? Digo, comprar un avión y mantener un avión volando. Estas últimas inversiones que hizo Petri y el Ministerio de Defensa son inversiones muy caras. No es inversión en personal. Entonces, parte del colapso de la infraestructura de las Fuerzas Armadas en Argentina requiere una actualización que es mucho gasto público. De vuelta, en Argentina, la sábana corta, vemos Garrahan, podemos ver salario docente, falta por todos lados. Quería traer algunos ejemplos más. México y Colombia, creo que México y Colombia tienen leyes que supuestamente... habilitan el servicio militar obligatorio, pero que no se cumplen. Cuba es uno de los más estrictos. Cuba es un buen ejemplo. Pero después hay otros países como países que uno pensaría del primer mundo o países más desarrollados, como Suiza. En Suiza todas las personas están obligadas a hacer el servicio militar por algo así como 250 días. Y Suiza no tiene un ejército permanente, pero... y hay una famosa frase que se usa en Suiza que dicen que el ejército somos todos. Claro. Todas las personas en Suiza tienen un arma en su casa. Es una cuestión cultural, definitivamente. Y es una de las particularidades que tiene Suiza, que es uno de los países que más armas tiene y menos muertos por violencia con armas tiene. Pide la plata de todos. Comparado con Estados Unidos, comparado con otros países del mundo. Después hay otros países como Noruega, pero bueno, son todos países que entienden o tienen una historia no muy lejana o de haber sido ocupado por otras naciones o haber tenido conflictos bélicos o haber vivido mucho de las guerras que se vivieron en Europa. Israel es un gran ejemplo de servicio militar obligatorio y de pasar a ser reservista. Conozco casos personales de gente que fue llamada por el ejército y tuvo que volver a presentarse y tuvo que ir a Israel, reservistas que tal vez no viven en Israel. Claro. Contestaron, vamos a la trivia. Primero te tiro a ver en el chat a quién pusieron. Recordemos la pregunta. Claro, ¿quién es el país de la región que más gasta en defensa, ¿no? Y hoy está. Si quieren ordenarlos del que más gasta al que menos, ya es un montón. Ahí hay un especialista internacional, lo tenemos acá. Dice, a ver, Claudia dice Chile, Ramón Ángeles dice Brasil, Victoria dice Colombia, Juliana dice Colombia, Brasil,
Belén del Carril dice Chile. Colombia dice Francisco. ¿Es en Colombia dice porcentaje el Camila. PBI? Brasil dice Lucas. El último romántico dice Brasil. El último romántico. Eso es nombre. Y ahora vamos a ver el Leo resultado Mattioli. global. Sí. Me llama la atención que ninguno haya elegido Chile. Es verdad. Brasil ganó con el 50%, Brasil- chicos. Es Brasil, verdad, mira. Brasil es como de los primeros que te surge, Brasil. pero ojo con México, que tiene Sí. un alto grado Mirá, de militarización, ¿no? claro. Brasil Pero y esa Colombia. es ¿qué México, tenés? el Es PBI. interesante, En la pregunta es en buena porcentaje medida. del PBI, porque la pregunta Claro. obviamente A ver, varía a ver, mucho a ver. si es por volumen. Estamos Claro, hablando de países que tienen exactamente. 200 millones de Nominalmente, habitantes, claro. 250 millones de Exactamente. habitantes, contra otros que tienen 15 ¿Y? como Chile. Ordenalo, El país que ordenalo. más gasta en porcentaje de PBI es Colombia. Mirá. Casi el 3% del PBI es inversión militar. Suena intuitivo pensando Sí. en todo el conflicto que tuvo Colombia con Narcotráfico. el Y lo narcotráfico necesita, sí, y claro. toda la inversión que recibió Estados Unidos durante los últimos Claro. 25 o 30 años, una fuertísima inversión de los Estados Unidos en capacidades Claro. del ejército colombiano, que es uno de los más sofisticados de la región. El segundo país Sí, que más sí. gasta es Chile. Claro, Uno ¿viste? pensaría por qué. Bueno, una historia vinculada a la dictadura militar, el rol y la legitimidad que tiene el La ley. ejército en la En el sociedad país, chilena. claro. Sigue Brasil, que gasta mucho en defensa, pero en términos porcentuales gasta poco. México, que me sorprendió. Mira. Yo hubiese pensado que México gasta mucho más. A mí también. No entré al fino de entender cómo diferencian gasto en defensa y gasto en seguridad. Sí. Que probablemente Ah. si hay gasto en seguridad interna o gasto Claro. en Pero es policía. importante Es unificarlo defensa. porque Claro. es Esta defensa cuenta. integral. O sea, si eso está desglosado, para mí es importante unificarlo porque México tiene su estrategia de combate del narcotráfico muy unificada con la estrategia militar, digamos. Tiene Claro. una militarización, de hecho, Claro. de algunas partes. Ni que hablar de que México cuenta con alguna manita del amigo de arriba, amigo ¿no? del tío Sam. del vecino de arriba. Claro. Y por último, Argentina. Entonces, Argentina gasta mucho en defensa. De vuelta, todas estas discusiones son discusiones de política pública o discusiones públicas, todas son opinables. Bastante Y- bien nuestros Nuestro oyentes, chat, sí. nuestros Y que todas están del valen otro la lado, pena. porque quedó primero Brasil, es cierto, ahí Sí. fallamos, Sí, sí. todos pensamos en Brasil también muchos. Colombia 22%, Chile 23%, quedó Brasil, Claro. Chile y Colombia y en el ranking Son top estaban 3. Sí, sí. La verdad, un éxito de la trivia. Un éxito. Funcionó, la El verdad que caso, funcionó. el caso colombiano demuestra que no alcanza con echarle plata a los problemas. No. O sea, No. tiene un resurgimiento de conflictos con las guerrillas enorme. ¿Servicio militar obligatorio, sí o no? Antes de ¿Servicio entrar militar con- obligatorio? Sí. No, No, obligatorio, no, pero no. servicio voluntario sí. Pará, por eso, pará. Servicio voluntario ¿Eh? sí. Después. Es una trivia, no hay que Servicio desarrollar. voluntario Es sí. elegir. Servicio militar Sí. obligatorio no. Claro. Voluntario, sí. Sí. ¿Obligatorio? No. No. Yo también. No. No, obligatorio Yo, no. fui, yo te digo, Obligatorio no. fui el primer año que no se sorteó. Mira. Yo nací en el 77. claro, igual que mi hermano, Y claro. gracias al caso Carrasco, nosotros decíamos, y bueno, gracias a Carrasco zafamos nosotros. Porque Era un día de tu- hasta el era- 76 sortearon y en el 77 ya no. Yo nací en el 77. Era un día de quinto año, ¿viste? Sí, sí. Había un día de Sí, cuarto los o quinto relatos- año los donde relatos estaban eran que todos la- con la radio Derramados. escondidos Eso, que en la el gente fondo. festejaba, que Tengo gritaban, 100 que se años, escuchaban ¿no? los Tengo gritos. 100 años que soy la Era única que terrible. estuvo en esa situación. El sorteo, el otro día viendo un documental sobre la guerra de Vietnam, me enteré que es algo que implementó Estados Unidos, el sistema de sorteo, para mandar tipos a Vietnam que se les hacía Sí. crónico, y que se tomó ese modelo para implementar la lotería. La lotería que se hacía acá, que era demencial. Era Sí. una cosa que... Y después el curro para conseguir un certificado para que no yo fueran, conozco ¿no? un tipo, Qué conozco un tipo, histérico, escuché esta, histórico. que fabricaban, justo ayer hablamos, casas rodantes Sí. en Bursaco, provincia de Buenos Aires. El tipo era fabricante de casas rodantes. Y el hijo le cae para Malvinas, o algo así. Sí, lo contaste. Y se decía, se comentaba en el barrio que el tipo le había fabricado una casa rodante a un militar para que no. hacerlo zafar al hijo de ir a la guerra. Mirá. Quiero cerrar con dos cositas Dale, antes de irme. cerramos y nos vamos. Dale. La Sí. primera es que Argentina tiene un problema que no recluta soldados. O sea, tenemos un problema parecido con docentes. O sea, la gente no se anota para ser docente porque muchos de esos oficios son oficios de vocación, pero que pagan muy mal. Obvio. Entonces, hay un problema de alguien que tenga la vocación de ser militar o de seguir la carrera militar. Y por otro lado, quiero cerrar con la idea de entender que Argentina es un país muy relevante para el mundo. Entonces, que la defensa para Argentina es un tema muy relevante. De vuelta, 8º territorio más grande, un país con intereses bicontinental y que nos tenemos que tomar en serio. A veces me parece que Argentina no nos tomamos tan en serio y somos un actor relevante. La defensa es algo relevante en este mundo. Rosendo, te esperamos la semana que viene. Nos vemos. Gracias, un placer. Rosendo Grobo. Hay alguien que puso una maldad en el chat, pero no pude dejar de leer.